Dejamos planteada una interrogante, y yo creo que es fundamental, Marco, que la abordemos, y es, tú decís, hay mucha apatía en los jóvenes, y en juventudes anteriores, en generaciones como la de ellos antes, también había mucha apatía, pero en aquel tiempo lo que se hizo fue que, en vista de esa confrontación este-oeste, comunistas y no comunistas, o capitalistas, entonces se dio esa gran confrontación, y eso motivó, pero estamos pagando también el precio de esa lucha ideológica tan fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para motivar a los jóvenes sobre la base de buenas cosas, ¿verdad? Como es la democracia, como son estos principios fundamentales, sin llegar a esos grados de polarización que nos imposibilite ponernos de acuerdo como sociedad? Pues por lo menos nosotros en Creo, eso es lo que tratamos de hacer, es tratar de difundir estos principios fundamentales en los que queremos vivir, que es la democracia, que es vivir en una república de verdad que tenga 3 poderes del Estado y el Estado de Derecho. Y como organización lo que tratamos de hacer es difundir esos principios y tratar de que los jóvenes entiendan lo que pasa en la política, que va en contra de esos principios, que va a perjudicar nuestro país en un futuro, cuando nosotros estemos tomando decisiones, ya sea en empresas, ya sea en el sector público como empleados o gobernantes o lo que sea. Hay que defender esos principios y por lo menos Creo, eso es lo que tratamos de hacer, es que la gente se involucre viendo lo que está pasando en el país, para que al final tengamos principios fundamentales, todos bien claros, para que los defendamos y podamos salir a las calles, como lo hicimos esta última semana, y llegar a posiciones a donde se toman decisiones, porque eventualmente esta generación, digamos, ya no va a estar, y lo vamos a tener que tomar nosotros, pues, y ya, queremos... Ya no están despidiendo. Entonces, voy a ir a comprar un lote aquí en un cementerio. Nos va a tocar a nosotros y tenemos que hacer un buen trabajo, pues, porque al final la democracia es lo que queremos. Yo te diría, Marcos, que lo que hay que hacer es aprender de las experiencias. Hay que, además de informarse, analizar, no tomar las cosas solo como llegan, sino pensar. En mi generación hubo una protesta de necesidad de cambio a generaciones anteriores, y fue todo el movimiento de la rebeldía de los hippies y todo. Pero todavía en aquel entonces habían ese convencimiento de que era necesario cambiar, que era necesario arreglar muchas injusticias, habían discriminaciones raciales, habían diferencias económicas que todavía se mantienen, abusos, colonialismos, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucedía? En ese entonces nosotros éramos o vivíamos víctimas de una guerra fría, donde habían 2 propuestas, llamámoslo así, que para resolver y cambiar la sociedad y dar ese salto cualitativo, habían unos que te decían que había que irse por este lado y había otros que decían que había que irse por el otro. Y las 2 posiciones eran contradictorias y chocaban entre sí, no podían coexistir, no podían vivir. Pero el tiempo ha pasado, se ha visto qué funciona y qué no funciona. Los muros se han caído. Economías que, digamos, defendían una manera de hacer las cosas, se derrumbaron, y otras economías que pensaron que lo hacían perfectamente están viviendo crisis. Y de esas cosas, de esas crisis hay que aprender. Sí. Y surgen las oportunidades. Y ahora lo que tenemos que entender es precisamente eso, de que a través de ciertos entendimientos básicos en un sistema de libertades, de respeto, de libertad con responsabilidad, de ser solidarios, de ser creativos, que ya no importa necesariamente el tamaño del país ni la riqueza que uno pueda tener enterrada en su subsuelo, sino que lo que importa es lo que la gente tiene en la cabeza, los valores que los ciudadanos defendamos, el ingenio que pongamos y la creatividad que pongamos en resolver los problemas. Y de eso nos sobra bastante a los salvadoreños. En esa medida tenemos posibilidad de desarrollarnos integralmente, porque los recursos económicos es una parte, pero el dinero no da la felicidad. Y eso estamos claros. Y aquí no estamos diciendo que todos queremos ser Bill Gates
Pero si todos queremos tener una oportunidad de una vida mejor, que podamos disfrutar con nuestros hijos, tener tranquilidad, etcétera. Y esas lecciones las tenemos que aprender y empezarlas a implementar. Y eso es quizás algo que nosotros tuvimos que pasar por esa polarización y ese enfrentamiento y esa confrontación para aprender esta lección, que ojalá ustedes ya la tomen, digamos, desarrollada y digan, bueno, para no tener que pasar por lo que han pasado estos viejitos de esta generación, ¿verdad, Ramón? Entonces nosotros aprovechemos las experiencias de ellos y construyamos a partir de esas experiencias. Ramón, Bueno, ¿tiene sí. más que dar esta generación? Sí, yo creo que sí, pero en el caso nuestro, y se ve como filosofía de trabajo, tiene la construcción de una cultura política democrática. O sea, esa es nuestra perspectiva, ese es el país que soñamos hacia adelante, una sociedad salvadoreña en donde lo que prevalezca sea eso, una cultura política democrática. Y partimos de reconocer que lo que prevalece en el país es lo contrario, una cultura política del autoritarismo. Ningún partido político se excluye de tener un comportamiento en el ejercicio de poder autoritario. Excluyen a la sociedad en general del hacer de la política. Claro. No abren mecanismo a la participación. Y cuando hablo de la participación, hablo de la participación en la toma de decisiones de la gestión pública. Que la gente participe en el debate y en la aprobación de cómo se orienta la inversión pública en el municipio y en el país, como existe en otros países. Obviamente, la ciudadanía, al verse excluida, por supuesto, deja el espacio público a la clase política, quienes abusan del poder y terminan viendo que la política es sucia. Correcto. Y cuando terminan viendo que la política es sucia, se excluyen, porque yo no me quiero ver envuelto de lo sucio. Y será eso a propósito que se hace. Y es claro, es que es deliberado, es obviamente que es deliberado, Entre porque de menos esa manera competencia. yo abuso y puedo abusar del poder. Y fíjese bien, por eso es que tenemos una institucionalidad tan endeble como la que tenemos, porque precisamente se desarrolla y se crea una institucionalidad para no garantizar los derechos de la población. Y ahora, si yo quiero reclamar porque a mí me violan un derecho, no tengo idea a dónde recurro. Y si a mí me violan el derecho a la salud, ¿a dónde voy? Y si me violan el derecho a la educación, no hay una institucionalidad que me indique el camino a seguir. Y si yo voy ante una situación que yo he vivido y recurro a una instancia a poner una demanda, no tengo ninguna certeza que esa demanda va a seguir el curso y va a prosperar. ¿Me explico? O sea, hay una institucionalidad creada para tales fines. ¿Y qué da como consecuencia? Si usted va y pregunta a la población, y ahora utilizo el término población y no ciudadanía, porque en realidad se le ha enseñado a la gente a ser gente poseedora no de derechos, sino de problemas. Yo tengo el problema de la salud, yo tengo el problema del agua, pero no me veo a mí mismo como un sujeto con derecho a la salud, con derecho a la educación, con derecho al agua. Y esto tiene una lógica, porque en la medida que lo que yo tengo es un problema de salud, recurro a la instancia pública a pedir ayuda para que me ayuden a resolver mi problema. Y en la medida que viene el funcionario público y me da algo, en lo que me dé, yo ya me siento contento. Entonces se fortalece el vínculo clientelista que existe. ¿Me explico? Ahora, ¿de qué estamos hablando? La decepción con los partidos políticos ha llevado en otros países, como Venezuela, por ejemplo, a Peligroso. autoritarismos, ¿verdad? Claro. Y se vuelve peligroso cuando una clase política decepciona a la población y la gente se siente, aparte de excluida, también ya abusada, ¿verdad? Claro. Pero por eso yo digo ahora, en buena medida se fortalece ese sentimiento cuando viene un gobierno, viene otro gobierno y viene otro gobierno y la gente no logra visualizar que existe una manera distinta en el ejercicio de poder y que lo que prevalece es exactamente el mismo comportamiento, venga de donde venga. Claro. Entonces uno dice, en realidad, ¿hacia dónde tenemos que ir y cómo debemos de construir esto? Bueno, necesitamos un buen gobierno, pero necesitamos buenos ciudadanos, Pero gente creo que- ejerciendo ciudadanía. Creo, Ramón, que también tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad propia.
porque aquí creo que hemos perdido bastante nuestra dignidad. Aquí los individuos que tenemos una dignidad nata, tenemos también que hacernos responsables de nuestro propio destino y no esperar que venga otro siempre a resolvernos las cosas. Aquí se habla mucho de derechos, pero se habla bien poco de obligaciones. Se habla de que, miren, a mí que me den esto, que me den el otro, porque yo tengo derecho a esto, porque yo tengo derecho al otro, porque creo que ha sido una mentalidad que se ha creado en ese sentido, pero no se pone a decir, bueno, ¿en qué puedo contribuir yo a resolver este problema? ¿Y en qué soy responsable yo de que este problema exista? No, correcto, Luis. Ahí aclaro. El punto es que como la gente no se siente poseedora de derechos sino de problemas, el vínculo que establece con el poder de gobierno es el de pedir. El de dependencia. El de pedir, y se genera, por eso decía, se genera ese vínculo clientelista. ¿De qué estamos hablando? Para asumir ese enfoque de responsabilidad y corresponsabilidad, obviamente deben de haber esos mecanismos en donde se abre la gestión pública a la ciudadanía, donde la ciudadanía entienda que debe de recibir beneficios, pero que también debe de cumplir con determinadas obligaciones. Si a mí me dan un buen servicio de recolección de basura, yo estoy obligado a pagar la tasa que corresponde por ese servicio que pero estoy aquí recibiendo. el ciudadano lo que nos están enseñando es que la única obligación que tenemos es pagar nuestros impuestos y ni siquiera a exigir que nos rindan cuentas de cómo los usan. Sí, por supuesto. Entonces, Sí, ahí es donde viene... Construir cultura democrática implica mejorar las prácticas de gobierno, más transparente, menos corrupción, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Mayor eficiencia administrativa, pero también buenos ciudadanos, involucrándose, organizándose, metiéndose en la gestión pública, cumpliendo con sus deberes, etcétera. Entonces, es en ambas direcciones, no es nada fácil, y de eso estamos hablando de qué país en los próximos 25 años, y que requiere estos cambios estructurales de institucionalidad por la que estamos peleando ahora. Y por eso creo yo que es importante el de que ya, después de tanto hablar de esto, desarrollemos una visión de nación y desarrollemos dentro de esa visión los compromisos, porque de ahí podemos sacar un plan nacional de desarrollo que sea a mediano y a largo plazo. Y compartido por toda la sociedad. Y llegamos al final. Muchas gracias a los tres. Y solo yo citaría unas palabras muy conocidas por todos del presidente Kennedy, en base a lo que ustedes acaban de decir, y es: no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y yo creo que ese es el momento en el que estamos viviendo hoy, y es un momento en el que el país necesita y reclama de la participación de todos, unidos alrededor de objetivos tan claros como el de la democracia, para que después no nos tengamos que arrepentir de que la ciudadanía se sienta defraudada por el sistema y quiera buscar otras alternativas, ¿verdad? Así que los felicito por lo que están haciendo, y las semanas que vienen y los meses y los años son de mucha lucha, y una vez que los viejitos se vayan retirando, pues que los jóvenes vayan tomando ese lugar, pero a todos tenemos que seguir participando. Así que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado esta noche, y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.